Pues esta es la historia de esta mujer, Corrie ten Boom, quien la época de la Segunda Guerra Mundial refugió o pudo refugiar a muchos judíos que estaban siendo llevados a los campos de concentración. Posteriormente, ella misma también fue llevada a un campo de concentración. Lo que me llama la atención de este tipo de historias, sobre todo, es el valor de la gente por no negar a Cristo. El valor de la gente por no negar a Cristo. Es lo que me llama la atención. Dios quiera, vayamos escuchando así más historias como estas. Pero saben, ella en un campo de concentración siguió creyendo en Cristo. Mantuvo su fe en Cristo. ¿Cuántas veces nosotros queremos tirar la cobija por cositas menos insignificantes que estas? ¿Qué pasaría si de momento nos secuestran? ¿Qué haríamos? En la semana, el día miércoles, un grupo de pastores, 10 pastores, iban ahí por la zona de Guerrero, y hay lucha de grupos de poder. Ellos, en el pueblo que llegaron de ahí, de este lugar de Guerrero, fueron a desayunar. Salieron y de momento se encontraron ahí con camionetas que andaban persiguiéndose unos a otros, y la camioneta en la que ellos iban se volteó. También les dispararon a estas personas que están peleándose entre ellos por el poder. 4 pastores murieron, 6 quedaron muy mal heridos. Escuchamos noticias en Culiacán que se están peleando ahí con el gobierno por motivos de narcotráfico. Toque de queda a las 7 de la noche. Estoy seguro que hay cristianos en Culiacán. Empezó a salir por el WhatsApp, no sé si le llegó algún mensaje de oremos por Culiacán, oremos por nuestro país, oremos por Guerrero, oremos por Chiapas. Otro hermano en la semana recibió una llamada de extorsión diciéndole que se cuide porque lo están observando. Y este hermano, asustado obviamente, nos mandó mensaje para que oráramos por él. Dije, sí, hermano, este número del que dices es un número de Oaxaca. Empieza con 973. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, dónde vamos, a qué hora salimos. Las cosas están cambiando en nuestro tiempo de una manera tremenda, donde necesitamos lo que ahora mucha gente está pretendiendo ofrecer: paz y seguridad. Hoy quiero tocar un tema, hermanos, continuando con la idea de la bendición. Nuestro hermano Darrell en el primer domingo nos compartía ahí las bendiciones en Cristo. Ciro la semana pasada nos hablaba de qué es la bendición. Y yo quiero tocar este tema al día de hoy. Pueden poner ahí la diapositiva. Los valientes arrebatan la bendición. Los valientes arrebatan la bendición. Dice ahí Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tiene días que está este texto en mi mente. Tiene días que está en mi mente. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me puse a leer, me puse a estudiar este texto, y definitivamente hay que entender la historia de este texto para poder comprender lo que Jesucristo dijo. Los violentos lo arrebatan. Y bueno, tal vez la palabra violentos no es la mejor palabra para poder entender lo que significa. Esta historia, o la historia de este texto, empieza en la cárcel. Un hombre está encarcelado, Juan el Bautista, por haber predicado del arrepentimiento,
porque es lo que predicaba él, el arrepentimiento, Herodes andaba con la esposa de su hermano. Le arrebató la esposa al hermano y vivía con la esposa del hermano. Juan el Bautista le decía, no está bien lo que estás haciendo. Y por causa de eso, Herodías se cansó y le dice a Herodes, manda a arrestar a ese hombre. Y entonces Juan el Bautista terminó en la cárcel. ¿Cuándo inició el ministerio de Jesucristo? Comenzó precisamente cuando Juan el Bautista estaba encarcelado. Jesús comenzó su ministerio ahí en Galilea, según Mateo 4, 12 al 17. Bueno, ahí van a estar algunos textos, sí, para que ustedes puedan posteriormente leerlos. Cuando oyó que Juan estaba preso, eso es lo que dice Mateo 4, 12 al 17, que cuando oyó que Juan estaba preso, Jesús empezó su ministerio. Ahí en el Evangelio de Juan 3:30, Juan el Bautista había dicho cuando bautizó a Jesús, dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista tenía muy claro su ministerio, tenía muy claro a qué había venido, tenía muy claro cuál era su propósito de existir, de vivir, de ser. Él vivía en el campo, usaba túnica de pieles, o se vestía con túnicas de pieles, comía miel silvestre, comía langostas del campo. Y tal vez podría haber sido muy criticado en su forma o su estilo de vida. Pero él tenía un propósito: preparar el camino de Jesús. Preparar, pavimentarle el camino a Jesús. Jesús inicia su ministerio cuando Juan el Bautista está encarcelado. Ahí en Mateo 4, 18 al 22 dice que llamó a los primeros discípulos. Ya la fama de Jesús empezaba a extenderse. Cuando empezó su ministerio en Galilea, ya Jesús había hecho algunos milagros, cosas extraordinarias que empezó a extenderse, y entonces la fama de Jesús pues empezó a ser conocida al grado que cuando llama a los discípulos, estos ya conocían de esa fama. Cuando Jesús los llama, de momento vemos, por ejemplo, a Mateo, le dice, sígueme, dice que dejando el banco de los tributos se levantó y lo siguió. Parecería muy fácil que se haya levantado y lo haya seguido. ¿Quién de nosotros de momento dejaría su trabajo y seguiría a Jesús? Tendríamos que pensarlo. Pero Mateo y otros discípulos lo hicieron. Pedro, Andrés dejaron sus redes por la fama que habían escuchado de Jesús. Y entonces cuando Jesús los llamó, para ellos era un privilegio que Jesús los hubiera llamado, porque empezaban a decir y a identificar a Jesús como el Mesías, como el Cristo, aunque no estaban del todo 100% convencidos. Ministró a la gente ahí en Mateo 4, 23 al 25, hizo milagros, hizo cosas extraordinarias, se difundió su fama, ahí por toda Siria le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades, y atormentados, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y a toda esta gente tuvo el privilegio de haber sido sanada. Entonces, todo esto hacía que la fama de Jesús se extendiera. Mateo 11:1. Vamos ahí al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer del 1 al capítulo 11. Vamos a darle lectura al capítulo 11 de Mateo, versículo 1 hasta el 13. Síganlo con su vista, por favor, o escúchenlo. Tengo una versión internacional, tal vez va a ser un poquito diferente a Reina Valera, pero dice así, Mateo capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel,
y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Les respondió Jesús: vayan y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Una vez que Jesús terminó de instruir a los discípulos, a los apóstoles, en el versículo 2 nos dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel y oyó los hechos de Cristo. Dice que le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Pregunta, o podemos pensar esto, dice Lucas 1:41, que cuando Elizabeth oyó, vamos un poquito en tiempo atrás, cuando estaba embarazada Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y va a visitar a María, la madre de Jesús, dice: cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, Juan ya tenía algunos meses que estaba gestándose en el vientre de Elizabeth. Y cuando llega María y saluda a Elizabeth, el bebé reacciona. O sea, percibe la persona que estaba en el vientre de María. Mateo 3:13 al 17. ¿Acaso no Juan el Bautista había bautizado a Jesús? ¿No había dicho que era necesario que él fuera bautizado por Jesús y no él bautizara a Jesús? Pero cuando viene Jesús, Juan el Bautista lo bautiza. En Juan 1:29, Juan el Bautista, viendo que Jesús venía a él, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 1:15 dice ahí que tenía el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tal vez algunos utilizan este texto para decir que son cristianos desde nacimiento, ¿verdad? No, el caso de Juan el Bautista fue especial, fue único, ¿sí? Fue un milagro porque su madre era estéril, no podían tener hijos. Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Y de una manera milagrosa, extraordinaria, Juan el Bautista fue concebido. Recordarán ahí que Zacarías, su padre, se quedó mudo hasta que nació Juan, ¿sí? Pero todo esto podríamos decir, bueno, años después, Juan el Bautista, después de preparar el camino a Cristo, después de estar convencido del llamado de Dios, después de estar predicando que la gente se arrepienta y venga se acerque a Dios, ahora le manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?
¿Qué notamos ahí? ¿Qué pasó en el corazón? ¿Qué pasó en la mente de Juan? ¿Por qué preguntó esto? ¿Acaso estaría dudando de Jesús? ¿Acaso estaría dudando del plan de Dios? Muy probablemente. Sí, muy probablemente dudaría de que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Juan? En la cárcel. Cuando pasamos dificultades, cuando pasamos pruebas, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, ¿no vienen dudas a su vida? Y a veces la primera duda que nos hacemos o la primera pregunta que nos hacemos es, ¿acaso Dios no me escucha? ¿Acaso Dios ya no me oye? Y tal vez se nos empiezan a acumular dudas tras dudas, preguntas en cuanto a la presencia de Dios en nuestra vida. Juan el Bautista, como judío, la mentalidad judía, ellos esperaban a un rey. Mateo 3, 7 al 12. Jesús no actuaba de la manera esperada o como ellos esperaban. Ellos esperaban a un rey con corona, con vestiduras reales, con sirvientes, que viniera y tuviera un palacio. Así esperaban a Jesús. No esperaban a un humilde carpintero. No esperaban a un hombre que se vistiera con túnicas sencillas o con ropa sencilla. Esperaban a un hombre poderoso, a un hombre que pudiera mover las masas, aunque Jesús posteriormente lo hizo. Pero fue interesante cómo él se concentró en pocos. Jesús no actuaba de la manera como ellos esperaban. Juan se encontraba desanimado porque estaba en la prisión. Y Mateo 3:12 nos dice que Juan esperaba a un Mesías de fuego. Vamos a leer ahí Mateo 3:12. Mateo 3:12. Dice, tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. En otras palabras, esperaban a un Mesías duro, a un Mesías que viniera con vara de hierro, a un Mesías que viniera ahí a defender al pueblo judío, en este caso de la opresión romana. Los judíos constantemente estaban en cautiverio, constantemente estaban pasando opresiones, constantemente estaban pasando ahí por yugo, estar bajo el yugo de otros. Vimos ahorita aquí este pequeño video donde los judíos sufrieron en manos de los alemanes nazis y seguían sufriendo. En medio de todo esto esperaban a alguien poderoso, a un Mesías poderoso, que viniera a librarlos de toda esta opresión. Y como no veían así a Jesús, hasta Juan el Bautista dudó de él. Y por eso mandó a preguntar, ¿eres tú a quien debemos esperar? ¿Eres tú o debemos esperar a alguien más? Aparentemente para ellos Jesús no cumple con las expectativas de Juan el Bautista ni del pensamiento judío. Mateo 5 del 1 al 11 nos dice ahí que pronunció bendiciones. Vamos a Mateo 5, por favor. Mateo 5 del 1 al 11, síganlo con su vista. Dice así, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Y todavía el 12 termina: alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. No era lo que esperaban. Ellos esperaban a un hombre que juntara un ejército y que los preparara, que les enseñara a pelear, que les enseñara a defenderse, que les enseñara a utilizar las armas, que les enseñara estrategias de guerra. Eso es lo que esperaban de Jesús. Pero no fue así. Ven a un hombre hablando de amor, hablando de paz, hablando de perdón, hablando de hacer bien al enemigo, hacer bien al prójimo. Ven a un hombre totalmente diferente a lo que ellos esperaban. Por eso es que Juan el Bautista también, con esta mentalidad, llegó a dudar si Jesús era el Cristo. Llegó a dudar. A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Acabamos de orar ahorita por algunos enfermos y oramos por otros enfermos. Y pensamos que Dios es el dueño de la vida, es el creador, y lo es. Y pensamos que nada más por eso Él tiene la obligación de sanarnos, de curarnos. Pero si Dios nos dijera: ¿y la obligación de ustedes cuál es? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. Pero no solo creer. Lo he mencionado ya varias veces. Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero esta palabrita, te conozcan a ti, habla de que te conozcan a través de la relación que tengan contigo. ¿Cómo conocemos a una persona? ¿Cómo podemos conocernos entre nosotros? Relacionándonos, ¿sí? Aquellos que a lo mejor convivimos un poquito más, nos relacionamos un poquito más, nos vamos conociendo, ¿sí? Aquellos que poco nos relacionamos, pues a lo mejor nada más: hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Y a veces ni el nombre, ¿no? Porque no tenemos ese contacto, esa relación. Esa es la idea de conocer a Cristo, de conocer de Dios a través de una relación personal con Él. ¿Y cuántas veces hemos escuchado esto? Pero muchas veces esperamos que alguien más lo haga por nosotros. Y ¿sabe qué? No se puede. Porque es una relación personal. Una relación personal. Lo que yo sé de Dios o lo que alguien más sabe de Dios, me lo puede compartir. Pero la experiencia que ha tenido personalmente con Dios, eso es algo que es propio, es nuestro, ¿sí? Y entonces eso es lo que se refiere ahí Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, lo diría yo así: en que se relacionen o te conozcan a través de la relación que tengan contigo. Y esa sería la manera de conocer a Dios, de conocer a Cristo. Ahí en Mateo 5, 42, 48, Jesús pidió a sus discípulos que amen a sus enemigos. Ahí en Mateo 7, 1 al 5, dijo que no juzguen a los demás. Allí en Mateo 4:12, Jesús se alejó de Jerusalén, el lugar del templo y centro de autoridad religiosa, y empezó su ministerio en Galilea. Por eso los fariseos dijeron: de Galilea saldrá algo bueno. Ellos esperaban que el Mesías llegara a Jerusalén y ahí fuera el centro estratégico de guerra. Ahí fuera el centro estratégico para preparar al pueblo y poder pelear contra el yugo en ese entonces de los romanos. Pero no vieron nada de esto.
Otra vez ven a un hombre pacífico, a un hombre hablando de amor, a un hombre hablando de perdón. Y por ahí hay un canto que dice así: y no le creyeron. Subió pues al monte cargando una cruz, y no le creyeron. En los capítulos 8 y 9 de Mateo, Jesús ministró a la gente con una serie de curaciones. Todavía hasta muy posiblemente juzgaron a Jesús por haber sanado a personas que no eran judías. Aquella mujer sirofenicia, aquel siervo del centurión, y personas que ni siquiera eran judías, Jesús las sanó. Pero eso lo hizo Jesús para hacerles entender que la bendición no era solamente para el pueblo judío, sino era para toda la gente que le conociera. Por eso Juan, en el Evangelio, no Juan el Bautista, sino Juan el Apóstol, en el Evangelio de Juan 3:16 escribe que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. No dice solo a los judíos, no dice solo a unas personas, dice al mundo, a la gente que habita en el mundo. El deseo de Dios ha sido que la gente le conozca. Ese ha sido el deseo de Dios. Triste y lamentablemente los judíos se quedaron con esta bendición, porque lejos de hablar, lejos de mostrar a Dios, ellos se enfrascaron en una burbuja, creyéndose el pueblo escogido de Dios y nadie más podía entrar, cuando ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que todos le conozcan, que todos le alaben. Mateo 11 del 4 al 6, Jesús le responde a Juan el Bautista a la pregunta que le hizo, que si era el Mesías o esperarían a otro. Dice ahí: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Regresamos a Mateo 11 versículos 4 al 6. Dice: les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Lo que hace aquí Jesús es una alusión al libro de Mateo, al libro de Isaías, a las profecías que se habían dicho de su persona. Isaías 29:18 habla de los sordos que oyen, habla de sordos que oyen y ciegos que ven. Isaías 35:6 habla de cojos que saltan como ciervos. Isaías 26:19 habla de muertos que viven. Isaías 61:1 habla de las buenas noticias que para los oprimidos, los de corazón partido, cautivos y prisioneros. Jesús estaba cumpliendo con las profecías que se habían dicho de él. Y entonces, ¿por qué el pueblo judío no podía comprender que Jesús era el Mesías, que Él era el ungido, era el Cristo? ¿Por qué? Hay una enseñanza que Jesús da en la parábola del sembrador, donde la tercera semilla que cae entre espinos dice que es ahogada. Y esa semilla es ahogada por los espinos, y después Jesús les explica a sus discípulos y les dice: por los afanes de este mundo. Por los afanes de este mundo. ¿Qué era el afán de los judíos? Libertad. Libertad. Libertad en ese momento de la opresión romana, del yugo romano. ¿Sabe? Mucha gente busca a Jesús, busca a Dios, porque está oprimido. ¿Por qué está oprimido? Mucha gente está oprimida por problemas, por enfermedades. Está oprimida por economía.
Y muchos buscan a Dios, buscan a Cristo, para que les solucione sus problemas. Y sabe, Dios es misericordioso y nos dice que el que a Él viene, dice, no le echa fuera. Pero ¿cuánta gente he conocido que Dios le ayuda y no se vuelven a acordar de Dios? ¿Cuánta gente? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que a lo mejor tuvimos alguna dificultad y buscamos a Dios? Y si Dios nos escuchó, qué bendición. Pero hay gente que a lo mejor hasta culpa a Dios, le echa la culpa. Le he preguntado a algunas personas que dicen ser ateas, ¿por qué decidieron ser ateos? Es que yo le pedí a Dios y no me contestó lo que yo le pedí. No me dio lo que yo le pedí. A ver, por ahí dice un dicho, ¿no? Que ahora los patos le dan a las escopetas. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios, ¿no? Dios hizo al ser humano, la creación. Y Él es el que nos tiene que pedir a nosotros cuentas. ¿Qué hemos hecho? Cuando le pide cuentas a Adán y a Eva, le dice, ¿dónde estás? ¿Qué le dice Adán? Me escondí. Me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Lejos de que Adán dijera la verdad y dijera, sí, Señor, fallé, comí lo que me dijiste que no. Ah, no, le echó la culpa a la mujer que me diste. ¿Sí? Y ni siquiera fue la culpa a la mujer. ¿A quién le echó la culpa? A Dios, porque ¿quién le dio a la mujer? Dios, ¿sí? Y cada vez que nos pasa algo malo, ¿a quién llegamos a culpar? A Dios. Y pensamos que Dios es el culpable. No, hermanos. La humanidad va a cumplir apenas, si acaso, unos 6,000 años. La humanidad. La ciencia nos ha dicho que la humanidad tiene alrededor de miles de millones de años. Yo le creo a Dios. Le creo a su palabra. La Biblia nos da una historia de aproximadamente unos 5,500, 6,000 años más o menos. No más. Aún la famosa teoría de la brecha es teoría. Es teoría. Pero muchos lo toman como un hecho. ¿Sí? Y hay tantas cosas que muchas veces le añadimos a las cosas. Y lo que está claro, muchas veces no lo vemos. Y fue lo que pasó con el pueblo judío. Había muchas cosas que eran claras y no lo veían. Ellos querían ver otras cosas que ellos pensaban. Querían que Jesús los librara de parar de sufrir. Ya no querían ellos sufrir. Y pues obviamente, ¿quién quiere sufrir? A ver, levante la mano, dígame, ¿quién quiere sufrir? Pues no, ¿verdad? No, nadie queremos sufrir. ¿Sí? Nadie queremos. Por eso buscamos a Dios. Pero no debe ser la principal razón. Allí en Mateo 11:6 dice, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Jesús podría reprender a Juan por sus dudas, pero en vez de ello le ofrece una bendición. Jesús no reprende a Juan. Al contrario, empieza a decir esto de Juan, versículos 7 al 10, capítulo 11. Versículos 7 al 10, dice, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. Fíjense, Jesús empezó a hablar de Juan, pero no empezó a hablar mal de él, aunque Juan estaba dudando. Dice, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan, versículo 7. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino que salieron a ver a un hombre vestido de ropa fina. Cuando dice una caña sacudida por el viento, era la idea de el viento mueve las ramas, mueve las hojas. Y sería ahí como por causa de las pruebas.
Juan estuvo firme, se mantuvo firme ante la opresión, se mantuvo firme ante el rechazo. Aún estando preso, Juan estaba firme. Sí, tuvo un momento de duda, pero Jesús le ayudó, hablando bien de él. Dice, una caña sacudida por el viento, sino que salieron a ver a un hombre vestido de ropa fina. Claro que no. Juan el Bautista era un tipo Elías que proclamaba ahí el arrepentimiento en el desierto. Dice más adelante, a un hombre vestido de ropa fina, claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y responde Jesús, sí, les digo y más que profeta, este es de quien está escrito. Juan es el cumplimiento de Malaquías 3:1. Vean lo que dice Malaquías 3:1, es un libro antes de Mateo. ¿Alguien lo puede leer? Capítulo 3, versículo 1. Ok, gracias. Este libro de Malaquías fue el último de los libros proféticos escritos en el Antiguo Testamento. Después de este libro hubo 400 años de silencio. Y en este capítulo 3 habla de un mensajero. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. ¿A quién se refería? A Juan el Bautista. 400 años después, nace Juan el Bautista, crece y empieza a preparar el camino para la venida de Cristo, hablando del arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y es lo que dice el profeta Malaquías, ahí en Malaquías 3:1. Cumple con la profecía y al mismo tiempo profetiza. Es un mensajero del final del tiempo y es un predecesor del Mesías, a pesar de la opresión que vivió. Mateo 14:3, nos habla que Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. O sea, era la opresión que vivía Juan. Pero a pesar de ello, él siguió firme. El reino de los cielos, nos dice ahí Mateo 11:12. Lo puse en 3 versiones diferentes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos toman por la fuerza. El reino de los cielos ha sufrido ataques violentos y hombres violentos tratan de tomarlo. El reino de Dios ha sido sujeto a violencia y los violentos están tomando por la fuerza. La palabra violento viene de la palabra griega biastes. Y esto nos da la idea no solamente de violento como alguien que tiene arranques, no, sino también nos da la idea de un hombre esforzado, una persona que se esfuerza. Y creo que esta es la clave, puedo decirlo así, o el centro de este mensaje. El esfuerzo por obtener la bendición de Dios. El esfuerzo por obtener la bendición de Dios. Por eso quise titular este tema, los valientes arrebatan la bendición. Pero, pregunta, ¿en qué tenemos que ser valientes? ¿En qué tenemos que ser valientes? Mire, a veces me llama la atención que aparentemente somos valientes para cosas, pero que realmente son triviales. Y las cosas que valen la pena, no le damos el valor. De ahí viene el término valiente, valor, ¿sí? Valor, una persona que tiene valor es valiente. ¿Cuánto valoramos la oración? Si le damos valor, ¿qué haríamos? Orar, ¿no? ¿Cuánto valoramos el aprendizaje de la palabra? Si le diéramos valor, ¿qué haríamos? Aprender, ¿sí? Aprender. ¿Cuánto valoramos el poder escuchar la palabra? ¿Sí? ¿Sí me explico? De acuerdo al valor que le demos,
entonces lo vamos a hacer. Pero si no le damos valor, no lo vamos a hacer. ¿Cuánto valor tendría la bendición de Dios para su vida? ¿Cuántos de nosotros queremos ser bendecidos por Dios en las diferentes áreas de nuestra vida? Espiritual, física, materialmente. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Bendecidos es bien desear, hablar bien de. Dios quiere desearnos un bien, quiere bendecirnos. Pero muchas veces a lo mejor nosotros perdemos la bendición porque no le damos valor a lo que tiene valor, ¿sí? No le damos ese valor a las cosas que realmente valen. Cuando entonces dice ahí los violentos lo arrebatan, también nos da la idea entonces de aquellos que se esfuerzan obtienen la bendición. Aquellos que se le echan ganas a lo que hacen obtienen la bendición. Y después dice ahí también arrebatan la bendición. Esta es la misma palabra que se utiliza ahí en Tesalonicenses cuando habla del arrebatamiento o del rapto. Es la misma palabra, arpazo. Tal vez lo comparo así con un arpazo, algo que arrebata, ¿sí? Tomar algo con violencia, o sea, arrebatar algo, quitar algo. ¿Ha visto luego a los niños cuando de momento tienen su juguete y no lo quieren compartir? Y alguien llega y se los quita y el niño lo arrebata para que no se lo quiten. ¿Sí? Ese es el término de arpazo. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia. O está luchando contra viento y marea. Pero los que se esfuerzan, luchan por arrebatar la bendición. Los que se esfuerzan. ¿A qué tenemos que esforzarnos? ¿A qué? A buscar a Dios, hermanos. A buscar a Dios. Se me olvidó traer un libro color naranja. El autor es David Platt. Y animarles a obtener ese libro, comprarlo. El libro se llama Radical. Y se me hace muy interesante la perspectiva de es un pastor el que escribe este libro. En Estados Unidos dice que él tiene una iglesia como de 4,000 congregantes. Butacas cómodas, sonido del mejor, músicos de los mejores, todo casi lo mejor, lo tiene ahí. Pero cuando él va a la iglesia oculta en Asia, cambia su perspectiva, cambia. Y él en el libro termina preguntando, ¿qué es lo único que yo necesito para seguir a Jesús? Y dice que lo único que necesita para seguir a Jesús es su palabra. Su palabra. ¿Qué pasaría, hermanos? Mire, mi hijo anda buscando trabajo. Y muchos de nosotros a lo mejor vemos aquí a los músicos, vienen y tocan, y ellos vienen tempranito a las 8 de la mañana, 8:30, ya están aquí ensayando y los vemos tocando y gracias a Dios se esmeran y todo eso. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin músicos? ¿Usted dejaría de venir? Usted diría, no, ya no hay música. ¿Dejaría de venir? David Platt regresó a su país y empezó a hacer muchos cambios. De 4,000 se quedó con 2,000. Mucha gente se fue. Pero los que se quedaron entendieron que a quien hay que seguir es a Jesús. Es a Jesús. ¿Sí? Muchas iglesias hoy en día se esfuerzan por hacer muchas cosas. Está bien, sí. Leí ahí un documento mercadológico donde los mercadólogos están viendo cómo vender a las nuevas generaciones que vienen. Sí, hay nuevas generaciones que tienen muchísimos cambios. Ya hoy en día la venta es más por internet. Y si los negocios no cambian a venta por internet, a lo mejor van a quebrar. Ya no van a tener ventas porque ahora la gente está comprando vía electrónica. Sí, está habiendo muchos cambios en la sociedad. Está habiendo muchos cambios en la gente. Pero ¿saben qué es lo que no está cambiando? No está cambiando el corazón de la gente. El corazón de la gente sigue igual. Sigue siendo superficial, viendo nada más por encima las cosas.
Pero tenemos que ver adentro del corazón. Jesús le dijo a los fariseos que no era limpiar el plato por fuera, era limpiar el plato por dentro. Les dijo sepulcros blanqueados, porque los sepulcros por fuera están hermoseados y ponen las mejores estructuras y todas las flores, pero por dentro están llenos de podredumbre. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿A quién seguimos? ¿A quién estamos siguiendo? No nos dice Hebreos que pongamos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nos rescató. Él es el que murió en la cruz. ¿Quién le dio valor a esta mujer Terry ten Boom? ¿O Corrie ten Boom? ¿Quién le dio valor para seguir ahí en los campos de concentración creyendo, teniendo una esperanza? ¿No fue Cristo? Ella podía hacer todo lo que se hace en la iglesia. Estaba en un campo de concentración desnuda junto con muchos otros. Pero ella recordó quién dio su vida por ella, quién pagó por sus pecados. Y eso le hizo estar firme. Y muy sinceramente comenta y habla diciendo que tenía mucho odio contra los nazis y tal vez especialmente contra aquella persona que estaba matando a su hermana. Y es la persona que viene con ella y le dice: señorita ten Boom, ¿me recuerda? No, pues todos los alemanes se veían iguales, no lo podía recordar. Pero él le dice: conocí a Cristo y ahora vengo a pedirle perdón. Y le he pedido perdón a Dios por todas las cosas que yo hice. Muchas veces entre nosotros, hermanos, no nos podemos pedir perdón por cositas insignificantes. Sí. ¿Se da cuenta cómo a veces perdemos la perspectiva? Y no seguimos a Jesús, seguimos a las cosas. Pare de sufrir. Bueno, no se vaya a parar de sufrir. Ahora vamos a estar allá, ¿no? Pongamos los ojos en Jesús. Vienen tiempos difíciles. Si ya son tiempos difíciles, vienen más tiempos difíciles. Y si usted y yo no nos agarramos de Jesús, no nos sujetamos a Cristo, déjeme decirle que vamos a claudicar. ¿Sí? Vamos a renunciar tal vez a Cristo si no nos agarramos de Él. ¿A quién sigue? Juan dudó. Y gracias que Jesús no habló mal de él. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Por qué tan poca fe tienes? ¿Estás perdiendo la fe? ¿Qué te está pasando? No. Al contrario, habló bien de él. No hay otro profeta que se haya levantado como Juan. No hay. Aunque después dijo Jesús que aunque no había otro profeta y él era el mayor, no había en el cielo, no había otro, nadie, Juan no era mayor en el cielo, el menor en el cielo era mayor que Juan. Pero entonces, hermanos, conclusión. Dice Mateo 7:13 al 14: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. ¿Sí? El camino amplio, por ahí van todos. Ay, como es la moda, pues vamos por ahí. Dice aquí Jesús que el camino es angosto, es difícil. ¿Cuál quiere seguir? ¿Cuál quiere seguir? ¿Sí? Gracias a Dios porque tenemos un templo, tenemos un lugar donde reunirnos. Sin embargo, hermanos, quisiera yo tal vez hacer una invitación.
Todavía no es un plan, sinceramente, ahí lo hemos comentado nada más un poquito. Todavía no es un plan ya concreto. Pero, ¿a cuántos de nosotros diríamos, hermano, me gustaría abrir mi casa para que se haga una célula con énfasis misionero? ¿Cuántos diríamos eso? Ahora, obviamente ahorita lo comento nada más un poquito como una idea, ¿sí? Pero esto implica capacitación. ¿Cómo llevar una célula? ¿Verdad? Implica capacitación. ¿Cómo guiar a la gente? Implica capacitación, ¿sí? ¿Cómo o qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Implica todo eso. Pero sobre todo implica esfuerzo. Hace ya algunos años tuve oportunidad de estar aquí en la colonia Coatepec, ahí al sur de la ciudad, ahí con unos hermanos que quisieron abrir su casa para un centro de estudio. Estuvimos todo un año con ellos. Íbamos ahí continuamente, cada 8 días. Recuerdo muy bien que cuando empezamos, los sillones de los hermanos estaban bien. Después de un año, los sillones estaban ya desgastados. Sí. Se requiere esfuerzo. Pero los valientes arrebatan la bendición. ¿Cuántos valientes hay? ¿Quién quiere? Señor, yo quiero tu bendición. Yo quiero tu bendición, Señor. Quiero capacitarme, quiero prepararme. ¿Cómo te puedo servir, Señor? ¿Cómo? ¿Sí? Así es que oremos porque Dios trabaje, hable en nuestra vida, en nuestro corazón. Napoleón, cuando tenía sus ejércitos e iban a pelear contra otros países, llevaba a su ejército francés, iban en sus barcos y llegaban al territorio enemigo, él mandaba a quemar los barcos y a su ejército le ofrecía sangre, sudor y lágrimas. Era todo lo que les ofrecía. ¿Y quién fue Napoleón? Claro, obviamente estaba pues equivocado en lo que quería. Murió sin lograr lo que quería. Pero hermanos, ¿estaríamos equivocados en seguir a Jesús? ¿Nos equivocaríamos en seguirlo? ¿Nos equivocaríamos en servirle? ¿Nos equivocaríamos en decir, Señor, aquí está mi vida, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga para ti, Señor? ¿Nos equivocaríamos? No, hermanos, no. Al contrario. Y tenemos que recordar lo que dice ese pasaje que cuando hayáis hecho todo lo que tenías que hacer, dice, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Así es que hay mucha tarea por hacer. En el curso de los lunes nos han dicho que hay 6,000 o 8,000 etnias que no han escuchado de Cristo. Yo no sé si llegaremos a conocer a esas etnias, pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Reunirnos a orar por esa gente que no ha escuchado de Cristo. Porque Dios levante a otros. Y Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. ¿Sí? Hay un hermano nicaragüense que se casó con una poblana mexicana. ¿Cómo se llama? Eduardo Sanabria. Este hermano de Eduardo Sanabria yo lo conocí, pensé que era mexicano, pero no, él es nicaragüense, que le encantó la cultura mexicana y él donde quiera que va se siente mexicano, pero está en España y está capacitando creyentes para compartir con musulmanes en España. Está haciendo ese trabajo. Otros hermanos están fuera de su país, aquí tenemos hermanos que están fuera de su país compartiendo, buscando la manera de compartir de Cristo. Nosotros estamos en nuestro propio país. ¿A cuántos le hablamos de Cristo? ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere, que hablemos de Cristo y de que Él vino a salvar nuestra alma de la condenación. ¿Sí? Él vino a salvar nuestra alma de la condenación. Así es que, ¿cuántos valientes van a arrebatar el reino de los cielos? ¿Cuántos? Vamos a orar.
Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Porque tú, Señor, eres bueno y misericordioso. Y quieres que nosotros podamos llegar a la total comprensión de por qué seguirte, Señor. ¿Por qué? Y no es por lo que nos das, no es por lo que nos des, no es por lo que podamos obtener de ti, Señor. Eso ya será añadido. Tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que te busquemos a ti, Señor, primeramente. Que decidamos, Padre Celestial, invertir tiempo en la lectura, tiempo en la oración, tiempo en la comunión, tiempo en aprender de tu palabra. Que nuestro corazón sea y siga siendo formado poniendo los ojos en Jesús para seguirte a ti, Señor. Seguirte a ti, tu persona, Dios. Que nos quede claro, Dios. Cristo fue quien dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fue Cristo. Nadie más. Nadie más dio su vida por nosotros. Fue Cristo. Ayúdanos a ser esforzados, Señor. Cada uno de nosotros sabe en qué tenemos que esforzarnos. Cada uno, Dios. Y tú lo sabes también. Que esta iglesia sea una iglesia esforzada. Que esta sea una iglesia que no se conforma, Señor, con lo poquito o lo que hemos logrado. No, Dios. Que podamos ir por más para tu gloria, para tu honra, Dios. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.